Audiolibros. Your Book presenta El Popol Vuh, relato maya del origen del mundo y de la vida. Versión Miguel Rivera Dorado. Narración a cargo de Sofía. Capítulo 25. La muerte de los padres. Como ya presentían su muerte y su fin, se dispusieron a aconsejar a sus hijos. No estaban enfermos, no sentían dolor ni agonía cuando transmitieron la tradición a sus hijos. Estos son los nombres de sus hijos. Balaam Kitse tuvo 2 hijos. Ocaib se llamaba el primero y Cocabib era el nombre del segundo hijo de Balaam Kitse, el abuelo y padre de los de Cabec. 2 fueron los hijos que engendró Balaam a Cab. He aquí sus nombres. Huacul se llamaba el primero de sus hijos y Huacutec le decían al segundo hijo de Balaam a Cab, de los de Niaib. Maucuta tuvo solamente un hijo, que se llamaba Oao. Aquellos 3 tuvieron hijos, pero Ic y Balaam no tuvo hijos. Ellos eran verdaderamente nobles, sacrificadores con espina, sacrificadores con pedernal, y estos son los nombres de sus hijos a quienes les dejaron la tradición. Así pues, se despidieron de ellos. Estaban juntos los 4 y se pusieron a cantar, sintiendo tristeza en sus corazones, y sus corazones lloraban cuando cantaron el Camucú, nuestra desaparición, que así se llamaba la canción que cantaron cuando se despidieron de sus hijos. Oh hijos nuestros, nosotros nos vamos, nosotros regresamos, clara verdad, clara orden, sabios consejos os dejamos. Y vosotras también, que vinisteis de un lejano país, oh esposas nuestras, les dijeron a sus mujeres, y de cada una de ellas se despidieron. Nosotros nos volvemos a nuestro origen, ya está en su sitio nuestro Señor de los venados, manifiesto está en el cielo. Vamos a emprender el regreso, hemos cumplido nuestra misión, nuestros días están terminados, debemos irnos. Pensad pues, en nosotros, no nos borréis de la memoria, ni nos olvidéis. Volveréis a ver vuestros hogares y vuestras montañas, estableceos allí, y que así sea. Continuad vuestro camino y veréis de nuevo el lugar de donde vinimos. Estas palabras pronunciaron cuando se despidieron. Luego dejó Balaam Kitse la señal de su existencia. Este es testimonio y mandato que dejo para vosotros. Este será vuestro poder y vuestra fortaleza. Yo me despido lleno de tristeza, agregó. Entonces dejó la señal de su ser, el pisón gagal, así llamado, cuyo contenido era invisible, porque estaba envuelto y no podía desatarse. No se veía la costura y nadie lo vio cuando lo envolvieron. De esta manera aconsejaron y se despidieron, y enseguida desaparecieron allá en la cima del monte Acabitz. No fueron enterrados por sus mujeres, ni por sus hijos, porque no se vio que fue de ellos cuando se desvanecieron. Solo se vio claramente su despedida, y así el envoltorio, la envoltura de la fortaleza, fue muy querido y sagrado para ellos. Era el testimonio de sus padres, e inmediatamente quemaron copal ante este recuerdo de sus padres. Entonces fue la multiplicación de los hombres y el apogeo de los señores que sucedieron a Balaam Kitse, cuando dieron principio los abuelos y padres de los de Cabec. Aquel comienzo tampoco lo olvidaron sus hijos, los llamados Ocaib y Cocabib. Así pues, murieron los 4, nuestros primeros abuelos y padres. Así desaparecieron, dejando sus hijos sobre el monte Acabitz. Allá fue donde permanecieron sus hijos, y estando ya los pueblos sometidos, y terminada su grandeza, las tribus no tenían ningún poder y vivían todas reunidas y dedicadas a servir diariamente. Se acordaban de sus padres. Grande era para ellos la gloria del envoltorio. Jamás lo desataban, sino que estaba siempre cerrado y con ellos. Envoltorio de grandeza le llamaron cuando ensalzaron y pusieron nombre a la custodia de esos secretos que les dejaron sus padres como señal de su existencia, de lo que entonces hicieron. Esta fue la desaparición y fin de Balaam Kitse, Balaam a Cab, Maucuta e Ic y Balaam, los primeros varones que vinieron del otro lado del mar, de donde nace el sol. Hacía mucho tiempo que habían venido aquí cuando murieron, siendo muy viejos, los jefes y sacrificadores así llamados. Capítulo 26. El viaje a Oriente. Luego dispusieron irse al Oriente, pensando cumplir así la recomendación de sus padres que no habían olvidado. Hacía mucho tiempo que sus padres habían muerto cuando las tribus les dieron sus mujeres, y se emparentaron cuando los 3 tomaron mujer, y al marcharse dijeron, vamos al Oriente, allá de donde vinieron nuestros padres. Así dijeron cuando se pusieron en camino los 3 hijos. Ocaib llamábase el uno y era hijo de Balaam Kitse.
Kitse, de los de Cabek. El llamado Huacutec era hijo de Balamacab, de los de Niair, y el otro que se llamaba Huao era hijo de Maucuta, de los Saoquiche. Estos son pues los nombres de los que fueron al otro lado del mar. Los 13 fueron entonces, y estaban dotados de inteligencia y de experiencia. Su condición no era de hombres vanos. Despidiéronse de todos sus hermanos y parientes y se marcharon jubilosos. No moriremos, volveremos, dijeron cuando se fueron los 3. Seguramente pasaron sobre el mar cuando llegaron allá al oriente, cuando fueron a recibir la investidura de reyes. Y ahora se dirá cuál era el nombre del señor y monarca del oriente a donde llegaron. Cuando llegaron ante el señor Naxit, que este era el nombre del gran señor, el único juez supremo de todos los reinos, aquel les dio las insignias del reino y todos sus distintivos. Entonces vinieron las insignias de los Apop y los Apop-Kama, y de allí procede la señal de la grandeza y del señorío del Apop y el Apop-Kama, y Naxit acabó de darles las insignias de la realeza, cuyos nombres son la sombra, el dosel, el trono, las flautas de hueso, el tambor cham cham, cuentas negras y amarillas, garras de puma, garras de jaguar, cabezas y patas de venado, palios, conchas de caracol, tabaco, carcaj, plumas de papagayo, estandartes de pluma de garza real, cetro y pedernal de sacrificio. Todo esto trajeron los que vinieron, cuando fueron a recibir al otro lado del mar el arte de pintar, la escritura, las pinturas de Tulán, como le llamaban a aquello en que ponían sus historias. Luego, habiendo llegado a su pueblo llamado Akabitz, se juntaron allí todos los de Tamub y de Ilocab. Todas las tribus se juntaron y se llenaron de alegría cuando llegaron Ocaib, Huacutec y Oao, quienes tomaron nuevamente allí el gobierno de las tribus. Se regocijaron los de Rabinal, los Cachiqueles y los de Tziquinaa. Ante ellos se manifestaron las insignias de la majestad real, y así recuperaron también las tribus la grandeza, aunque aún no se había acabado de formar su poderío. Estaban allí en Akabitz, estaban todos con los que vinieron del oriente. Allí pasaron mucho tiempo, en la cima de la montaña se establecieron en gran número, y allí también murieron las mujeres de Balam Kitse, Balam Acab y Maucuta. Muchos salieron después, abandonando su ciudad y buscando otros lugares donde establecerse. Incontables son los sitios que fundaron y donde se asentaron, donde estuvieron, y a los cuales les dieron nombre. Así se reunieron y aumentaron nuestras primeras madres y nuestros primeros padres. Eso decían los antiguos cuando contaban cómo despoblaron su primera ciudad llamada Akabitz y vinieron a fundar otra ciudad que llamaron Chiquix. Mucho tiempo estuvieron en esta otra ciudad, donde tuvieron hijas y tuvieron hijos. Allí vivieron en gran número, y eran 4 los montes a cada uno de los cuales le dieron el nombre de su ciudad. Casaron a sus hijas y a sus hijos, ponían el precio de sus hijas, y los regalos y mercedes que les hacían por ellas los recibían como una ofrenda o una gracia, y así llevaban una existencia feliz. Pasaron después por cada uno de los barrios de la ciudad, cuyos diversos nombres son Chiquix, Chichac, Umeta, Culbá y Gabinal. Tales eran los nombres de los lugares y colinas donde moraron, y examinaban los cerros en los alrededores de sus ciudades y buscaban los lugares deshabitados porque todos juntos eran ya muy numerosos. Por entonces habían muerto los que fueron al oriente a recibir el señorío y las insignias reales. Eran viejos cuando llegaron a cada una de las ciudades, y no se acostumbraron a los diferentes lugares que atravesaron y habitaron. Grandes trabajos y penas sufrieron, y hasta después de mucho tiempo los abuelos y padres no llegaron a la tierra que convenía y en donde fundar su ciudad. He aquí el nombre de la ciudad a donde llegaron. Capítulo 27. Ismachí y Gumarca. Ismachí es el nombre del asiento de su ciudad, donde llegaron y se establecieron definitivamente. Allí desarrollaron su poder y construyeron edificios de cal y canto, bajo la 4ª generación de reyes. Gobernaron, pues, con H y Beleb Qeh, el Galelao. Enseguida reinaron el rey Cotua con Istayul, así llamados, Apop y Apop-Kama, quienes reinaron allí en Ismachí, que fue la hermosa ciudad que construyeron. Solamente 3 casas grandes existieron allí en Ismachí. No había entonces las 24 casas grandes de las que hablaremos luego. Solamente 3 eran sus casas grandes, una sola de los Cabek, otra de los Niaib y una de los Saoquiche. Solo 2 eran las ramas de la familia, los Quichés y los Tamub. Estaban allí en Ismachí con un solo pensamiento, sin animadversiones ni dificultades. Tranquilo estaba el reino, no tenían pleitos ni riñas. Solo la paz y la felicidad estaban
estaban en sus corazones. No había envidia ni tenían celos. Su grandeza era limitada, no habían pensado en engrandecerse ni en crecer. Cuando trataron de hacerlo, empuñaron el escudo en Ismachí y solo para dar muestras de su majestad, en señal de su poder y de su fuerza. Viendo esto, los de Ilocab comenzó la guerra por su parte. Quisieron ir a matar al rey Cotuá, deseando tener solamente un jefe suyo, y en cuanto al señor Istayul, querían castigarlo, que los de Ilocab le castigasen y que le diesen muerte. Pero su envidia no les dio resultado contra el rey Cotuá, quien cayó sobre ellos antes que los de Ilocab pudiesen llegar a matarle. Este fue el principio de la revuelta y de las disensiones de la guerra. Primero atacaron la ciudad y llegaron los guerreros, y lo que querían era la ruina de los quichés, deseando reinar ellos solos. Pero únicamente vinieron a morir, fueron capturados y cayeron en cautividad y pocos de entre ellos lograron escapar. Enseguida comenzaron a sacrificarlos. Los de Ilocab fueron sacrificados ante el dios, y este fue el pago de sus culpas que tuvo lugar por orden del rey Cotuá. Muchos fueron también los que cayeron en esclavitud y en servidumbre. Solo fueron a entregarse y ser vencidos por haber dispuesto la guerra contra los señores y contra la ciudad. La destrucción y la ruina de la gente y del rey del Quiché era lo que deseaban sus corazones, pero no lo consiguieron. De esta manera empezaron los sacrificios de los hombres ante los dioses, cuando se libró la guerra de los escudos, que fue la causa de que se levantaran las fortificaciones de la ciudad de Ismachí. Allí comenzó y se originó su poderío, porque era realmente grande el imperio del rey del Quiché. En todo sentido eran reyes prodigiosos, no había quien pudiera dominarlos, ni había nadie que los pudiera humillar. Fueron asimismo los creadores de la grandeza del reino que se fundó en Ismachí. Allí creció el temor a su Dios, sentían temor y se llenaron de espanto todas las tribus, grandes y pequeñas, que presenciaban la llegada de los cautivos, los cuales eran sacrificados y muertos por obra del poder y señorío del rey Cotuá, del rey Istayul y los de Niaib y de Ao Quiché. Solamente estas tres ramas de la familia Quiché estuvieron allí en Ismachí, que así se llamaba la ciudad, y allí igualmente comenzaron los festines y grandes banquetes con motivo de sus hijas, cuando iban a pedirlas en matrimonio, y así se juntaban las tres casas grandes, como las llamaban, y bebían sus bebidas y comían también su comida, que era el precio de sus hermanas, el precio de sus hijas, y sus corazones se alegraban cuando lo hacían y comían y bebían entre las casas grandes. Estos son nuestros agradecimientos y así abrimos el camino a nuestra posteridad y nuestra descendencia. Esta es la demostración de nuestro consentimiento para que sean esposas y maridos, decían. Allí se les dieron sus nombres a los recién nacidos en esas fiestas, y también se distribuyeron en parcialidades en las 7 tribus principales y en barrios o cantones. Unámonos, nosotros los Cabek, nosotros los Niaib y nosotros los Ao Quiché, dijeron las 3 familias y las 3 casas grandes. Por largo tiempo estuvieron allí en Ismachí, hasta que encontraron y vieron otra ciudad y abandonaron la de Ismachí. Después de haberse marchado de allí, llegaron a la ciudad de Gumarca, nombre que le dieron los quichés cuando vinieron los reyes Cotuá y Gucumats y todos los señores. Habían entrado entonces en la 5ª generación de hombres desde el principio del alba y de la población, el principio de las vidas y de las existencias. En ese lugar, pues, hicieron muchos sus casas y asimismo construyeron el templo del dios. En el centro de la parte alta de la ciudad lo pusieron cuando llegaron y se establecieron. Luego fue el crecimiento de su imperio. Eran muchos y numerosos cuando celebraron consejo las familias. Se reunieron y se dividieron, porque habían surgido disensiones y existían celos entre ellos por el precio de sus hermanas y de sus hijas, y porque ya no ofrecían las bebidas acostumbradas en su presencia. Esta fue, pues, la causa de que se dividieran y de que se volvieran unos contra otros y se arrojaran los huesos y las calaveras de los muertos. Entonces se dividieron en 9 clanes, y habiendo terminado el pleito de las hermanas y de las hijas, ejecutaron la disposición de dividir el reino y la autoridad en 24 casas grandes, lo que se llevó a cabo. Hace mucho tiempo que vinieron todos aquí a su ciudad, cuando se terminaron las 24 casas grandes, en la ciudad de Gumarca, que fue bendecida por el señor obispo. Posteriormente la ciudad fue abandonada y ahora está vacía. Allí se engrandecieron, allí instalaron con esplendor sus tronos y sitiales, y se distribuyeron los honores entre todos los señores. Formáronse 9 familias con los 9 señores de Cabek, 9 con los señores
señores de Niaib, 4 con los señores de Aokiche y 2 con los señores de Sakik. Se volvieron muy numerosos y muchos eran también los que seguían a cada uno de los señores. Estos eran las cabezas y los primeros entre sus vasallos, y muchísimas eran las familias de cada uno de los señores. Diremos ahora los nombres de los títulos de los señores en cada una de las casas grandes. He aquí, pues, los nombres de los señores de Kabek. El primero era el Apop, luego el Apop Kama, el Atoil, el Agukumatz, el Nim Chocó Kabek, el Popol Binak Chitui, el Olme Kenai, el Popol Binak Pahom Tsalas y el Uchuch Kama. Estos eran los señores de los Kabek, 9 señores. Cada uno tenía su casa grande y su rango. Más adelante aparecerán de nuevo. He aquí los señores de los de Niaib. El primero era el Ao Galel, luego vienen el Ao Atzik Binak, el Galel Kama, el Nima Kama, el Uchuch Kama, el Nim Chocó Niaibab, el Abilix, el Yacolatam Utsam Popsaclatol y el Nimal Olmeti Coltux, los 9 señores de los Niaib. Y en cuanto a los de Aokiche, estos son los nombres de los señores: Atzik Binak, Aol Olmet, Ao Nim Chocó Ao y Ao Akabitz, 4 señores de los Aokiche en el orden de sus casas grandes. Finalmente, 2 eran las familias de los Sakik, los señores Tsutua y Galel Sakik. Estos 2 señores solo tenían una casa grande.